La exposición Benito Pérez Galdós, La verdad humana, en la Biblioteca Nacional aquí en Madrid, ha sido un tremendo éxito. ¿Podrías hablarnos un poco de la idea que guió el montaje de esta exposición? Bueno, con mucho gusto. El concepto sobre el que basamos la exposición reside, digamos, en tres pilares o en tres ejes. Sí. Queríamos, en principio, presentar a Galdós no solamente como novelista, sino presentar las diferentes caras que ofrece, es decir, además de novelista, autor de teatro, periodista, editor, político, excelente pianista, pintor. Es decir, dar una idea de la amplitud de este gran intelectual y escritor español. Un hombre completo. Un hombre muy completo, efectivamente. Y luego había un segundo elemento que nos parecía muy importante y era dar un paso más allá en la presentación de este escritor de lo que se venía diciendo de él. No eso del garbancero, tal, no, sino simplemente explicar al público que tanto gusta de Galdós cuál es el elemento en el que nos une a ese lector con Galdós. Y eso es lo que nosotros hemos denominado la verdad humana, es decir, el elemento esencial de su contenido. Y el elemento esencial de su contenido es eso que siente, por ejemplo, su maravilloso personaje Fortunata, ¿no? Fortunata tiene un amante que es Juanito Santa Cruz, que está casado con Jacinta, y entonces ella dice que ella es su verdadera mujer. Y no Jacinta, sí. Porque ha tenido 2 hijos de él y además, dice ella, y Juanito a mí me quiere. Entonces, claro, esa es una verdad que tiene el personaje. Pongo el ejemplo más extremo, sí. Pero toda la novela de Galdós está lleno de esas verdades humanas que ni son sociológicas, ni son políticas, ni las certifica el ayuntamiento como el matrimonio. Esos eran los 2 primeros elementos que no se podían escapar. Y luego, en cuanto al diseño mismo de la exposición, decidimos que las novelas y las obras de teatro, es decir, su narrativa, toda su obra escrita, sea narrativa o de teatro, estuviera en vitrinas y que a los lados de la exposición estuviera todo lo que le conformó. Es decir, que una persona que entra en la exposición va a ir viendo, pues, un árbol genealógico, va a ir viendo las fotografías del padre y la madre, va a ir viendo el colegio donde se formó, luego cuando llega a Madrid, las casas que vivió, quiénes fueron sus compañeros como Fernando León y Castillo, quiénes fueron las grandes influencias como Giner de los Ríos, el Ateneo, mesoneros romanos, y así uno va continuando, ¿no? Entra en su mundo. Entra en su mundo. Y luego, pues, por ejemplo, cuando llegas a las novelas de la primera manera, como Doña Perfecta, sí. De repente enfrente está Menéndez Pelayo y Pereda, mirándole. Pereda, que le va a llamar volteriano, y Menéndez Pelayo, que le va a meter en la historia de los heterodoxos. Sí. Es decir, que todo está como configurando y detrás creando el contexto de lo que se cuenta en esas obras, que puede ser Madrid, que puede ser Santander, que puede ser Las Palmas. Y luego también queríamos enseñar su colección de arte, que es muy importante, queríamos enseñar sus cuadros, queríamos enseñar las partituras, en fin. Y luego cosas que íbamos descubriendo que fueron muy importantes, por ejemplo, un díptico donde aparece con Lorenza Cobian, una de sus amantes, modelo, que tenemos un precioso cuadro que nos cedieron don Luis Verde, y con su hija en ese díptico. Ahí está Clarín con su mujer, Galdós, y su hija, María. Entonces,
Pedro Ortiz de Armengol, uno de los mejores biógrafos de Galdós, decía que era analfabeta, y nosotros hemos encontrado que no era analfabeta, sino que sabía escribir. En fin, todos estos elementos van configurando y enriqueciendo. Y luego, por ejemplo, hicimos que pintaran un cuadro de San Quintín, de su casa en Santander, en color. Todo lo que tenemos es en blanco y negro. Entonces, claro, eso hoy en día pues es un documento, pero queríamos que fuera más allá del documento. Y lo mismo con otro cuadro donde enseñamos lo que se veía la bahía de Santander desde su estudio, ¿no? Que es el mar, un poco el lago de San Manuel Bueno y Marta de Unamuno, cuando ya él es mayor y se mira a sí mismo, ¿no? Y así, poco a poco, hemos ido creando ese estupendo contexto, ¿no? ¿Por qué quieres decir que antes miraba más la sociedad y observaba a la gente, y que según avanzaba en edad, claro, empezaba a mirar para adentro? Claro, porque en Madrid, claro, él estaba todo el día en la calle, le gustaba pasear, salir, de hecho siempre salía en un coche, incluso muy mayor, a dar vueltas por la ciudad, pero en Santander realmente vive casi confinado en San Quintín y tenía un lugar donde daba paseos, etcétera. Entonces, claro, es el momento cuando te haces mayor que empiezas a reflexionar, a mirarte hacia adentro y tal. Bueno, solo puedo decir que estamos tan agradecidos, ¿no? Hoy mismo, 5 de febrero, he estado allí por la mañana enseñándole la exposición a un antiguo corresponsal de televisión española en Nueva York, Agustín Remesal, y estaba llenísimo. Y claro, qué alegría, ¿no? Que siempre está lleno. Qué alegría de ver que la gente le gusta ir, ¿no? Y nos encontramos con una señora que había ido 3 veces ya. Increíble. Entonces, hemos conseguido lo que queríamos, y era que la gente de Madrid entrara a ver la exposición, porque siempre ha habido esa conexión entre la gente y Galdós. Sí. Por eso su maravilloso funeral, del cual hemos puesto unos ejemplos, ¿no? Al que fueron 30.000 o más personas, ¿no? A decir adiós a este gran hombre, ¿no? Siempre ha habido eso. Y ahora ha sido muy, muy agradable para mí, para todos los que han ayudado a esta empresa, a financiarla desde el Gobierno de Canarias, desde Acción Cultural, desde la Biblioteca Nacional. A todos nos ha llenado de enorme alegría el ver que hemos logrado este objetivo. También los estudiosos, Galdós estaba un poco, digamos, los estudiosos estaban un poco en la edad del mosquetón, y ahora les hemos ofrecido la posibilidad de estudiarlo de otra manera, de abrir miras. Y eso creo, por las reacciones que he tenido, que también se está consiguiendo. O sea que, en fin, ha sido algo que realmente Galdós se merece, ¿no? Un homenaje nacional, ¿no? Y ahora iremos a Canarias y seguirá, ir a Tenerife, y ahí ya, claro, ahí ya Benito Pérez Galdós es Don Benito, como corresponde cuando vuelve a su tierra, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.